Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. De alguna manera ustedes ya vienen siguiendo el tema, supongo, así que la historia la conocen. Desde que se aprobó la ley 2780 en el 2013, creo que fue en definitiva, siempre estuvo en la mira de muchos sectores de empresarios económicos ligados al poder político o que de alguna manera siempre estuvieron cercanos para poder modificar esta ley. Esta ley salió por unanimidad, pero inmediatamente se buscaron todas las posibilidades, todos los caminos posibles para tratar de modificarla. No lo lograron, pero bueno, ahora a los 5 años, como había que, de alguna manera la ley nacional ya prevé que cada 5 años se puede revisar la ley, se inició el proceso de revisión. El tema es que, bueno, básicamente los talleres participativos que están obligados a hacerlos por ley, algunos se hicieron, pero básicamente en Villa La Angostura fueron bastante conflictivos, no tuvimos información y realmente aparecieron con un mapa de bosques, con todas unas cuestiones de qué cantidad de bosques que desaparecía de la protección de la ley, sobre todo en las costas y en la ladera. Entonces, bueno, nosotros hicimos estas observaciones, ellos las tomaron en cuenta, pero en el taller devolutivo, donde tenían que aparecer, no aparecían, todo lo contrario, volvían con lo mismo, con lo cual nosotros impugnamos estos talleres y en el acta que se firma, todos firmamos en disconformidad e impugnamos el taller participativo por esta y varias cuestiones. Entonces, de alguna manera, bueno, lo que sucedía en San Martín era incluso aún peor, porque ellos evidentemente tenían un problema mucho más serio con el tema Chapelco, donde les hacen desaparecer varias hectáreas para favorecer estos grupos económicos. Pero la mecánica que generalmente siempre es la misma, de grupos económicos que aparecen y que de alguna manera soslayan cualquier tema que tenga que ver con la protección de nuestros bosques en función de los intereses económicos e inmobiliarios. Fundamentalmente, por suerte, ayer, bueno, los diputados de alguna manera primero tuvieron que conseguir que nos escucharan porque no querían escucharnos en la comisión, pero bueno, hubo presión de muchos diputados para que así fuera y bueno, logramos por suerte que nos escucharan. Antes tuvimos que escuchar al ministro López Raggi y a la subsecretaria Amalia Zapag, que explicaron los alcances de por qué esta modificación, donde evidentemente dijeron muchas cuestiones que no son reales, como que los talleres se habían hecho y que estaba todo bien, es decir, en ese sentido tergiversaron totalmente lo que había sucedido, por lo menos en Villa La Angostura. A partir de esto, bueno, nosotros teníamos muy en concreto de que venimos trabajando en la ley 2780 desde el 2008, con lo cual conocemos la ley, no somos improvisados, no es que es algo que tiene que ver con solamente un rechazo al mapa, sino que hay argumentos sólidos, técnicos, para justamente plantearnos esto. Y la ley 2780, más allá de cualquier modificación que se le pueda hacer, es una ley muy buena. Y estas modificaciones realmente venían a contrapelo de esto, y sobre todo nos dimos cuenta cuando pretendían este tratamiento, por decirlo, express, digamos que en una reunión, como dijo un diputado, no se reunieron en casi todo el año y ahora se reúnen para sacar un dictamen de comisión y aprobar una ley en el último 2 días antes de irse del gobierno. Con lo cual nos parecía realmente que era una trampa, evidentemente, que por eso era la importancia de que esto se frenara en el sentido de que se debata seriamente, que se discuta seriamente, que cuando se discuta convoquen a las organizaciones, la no consulta a los pueblos originarios, que también lo dijeron, lo hicimos, lo consultaron, era una desvergüenza, estaban las comunidades ahí diciéndole que mentían, con lo cual, bueno, fue ese un poco el panorama, pero por suerte, evidentemente, los diputados nos creyeron y, bueno, no lograron ellos en la comisión seguir adelante, con lo cual se levantó la sesión y no se aprobó este proyecto. Bueno, justamente uno de los diputados, yo sinceramente tengo que disculpar porque no conozco a todos por sus nombres, pero creería que la mayoría de la oposición, incluso diputados del PRO y de la UCR, votaron en contra de la ley y con argumentos sólidos. Pero uno de los diputados, ahora no recuerdo cuál es que hizo, menciona esto, de que no trabajaron en casi todo el año, que hubo, incluso también el diputado del FIT lo hizo hincapié en esta cuestión también, y que bueno, y esto aparecía ahora a las apuradas sin permitir el debate, y cuando querían informar que pudiéramos las organizaciones o las comunidades expresar su punto de vista, no nos querían dejar hablar.
Entonces, bueno, pero sí, fue claro esto, que se planchan, esto de decir, para que no se debata, para que no se discuta, y bueno, y siguen avanzando. Nosotros el último taller se hicieron en el 2018 y en abril del 2019 el último taller, con lo cual tuvieron mucho tiempo para trabajar. Nosotros esto pensábamos que ya estaba, que ya no, que iba a seguir, pero aparecen con un apuro de nación que también es falso, porque nosotros lo demostramos, tenemos las notas del COFEMA. El COFEMA es la Comisión de Medio Ambiente de Nación, es decir, la Dirección de Bosques de Nación nos confirma por nota de que no están todos los trámites hechos de provincia, que provincia no cumplió con todos los requisitos para poder hacer esto, con lo cual evidentemente también en ese sentido nos estaban diciendo cosas que no eran. Entonces, no, esto evidentemente responde a un apuro, yo supongo que es un apuro más bien político, sí, el apuro de las presiones empresariales, pero un apuro político para resolver esto antes de la próxima legislatura. Yo no entiendo otra cosa, porque evidentemente fue todo muy desprolijo y los diputados se lo hicieron notar. En realidad, los talleres de por sí fueron citados en días de semana, en horario laboral, con lo cual era todo un esfuerzo para cualquier persona que trabaje, digamos, acudir a esos talleres. Pero bueno, Villa La Angostura de alguna manera tenemos una historia en ese sentido de mucha participación, con lo cual el primer taller realmente desbordaba el lugar con la participación de gente. Y ahí fue muy evidente que el mapa que presentaron era nada que ver de dónde sacaron esto. Ellos sabían que tenían que, por ley, tener nosotros la información mucho antes y no la teníamos, y estaba ahí y tampoco sabíamos claramente, era muy confuso cuál era el mapa, cuáles eran las diferencias, era toda una información muy confusa. Pero quedó muy claro en esa comisión, en esa reunión, en esa primera reunión, hubo, como las conclusiones fue que directamente se volviera al mapa de la 2780, es decir, no se aceptaba ninguno de todos esos cambios. E incluso se hizo mucho hincapié en la recuperación del sector Pichunco, que es justamente el conflicto de la comunidad mapuche de Paichilantreao con Chinóbili y otros actores económicos que están en ese sector, que habían hecho un desmonte muy grande, y bueno, entonces ahí el ministro incluso se comprometió a que se iba a remediar, y nosotros planteamos, y quedó en el acta, de que esa remediación se consultara y que la llevara a cabo la comunidad, porque tampoco le confiamos para nada a los privados en ese sentido. Entonces en ese acta quedó muy claro toda esta posición. Luego ellos hacen un segundo taller técnico, que fue una pérdida de tiempo para mí, porque era toda una cuestión de conceptuales, de los criterios de nación y de todos términos de los, digamos, que tenía que ver con la ley, pero que era muy confuso para todos nosotros. Y en última instancia, el último taller, que era la devolución, vuelta a rechazarlo, y ahí sí directamente rechazamos en el acta, impugnamos el taller y rechazamos todo lo que se había tratado, y eso está con las firmas de los participantes. Incluso lo aclaramos, yo lo aclaré en la sesión ayer, no en la sesión, en la comisión, que las únicas firmas que están en el acta, que firman todas, son de todos los funcionarios, porque ellos llegan allá y van con 14 funcionarios. Es decir, para hacer bulto en la firma. Para hacer bulto en la firma, pero después nosotros hicimos un acta manuscrita que acompaña, que si quieren alguna vez se la podemos alcanzar, manuscrita, donde dejamos asentado todas nuestras diferencias, que impugnamos esto y aclaramos que todas las otras firmas eran de los funcionarios. Firmamos todos al pie con de todos los presentes en ese último taller. Pero eso es real. También los talleres son de alguna manera citados en horario laboral, con lo cual es muy difícil la participación. No, el clima es excelente, porque bueno, ya se fue notando. Primero había una cuestión medio tensa, y nosotros sinceramente no sabíamos si nos iban a dar bolilla, estábamos ahí esperando esperando la venia de los diputados para que nos dejaran hablar. Digamos, nosotros sinceramente no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, fue de a poco, se fue el tema de que los diputados fueron cada vez más los que decían que tenían que dejarnos hablar, y bueno, luego unos cuantos diputados, supongo más cercanos al oficialismo, se retiraron, quedaron de todas maneras otros, y y el clima ya se fue notando que cuando empezaron a hablar, porque primero, habló
habló un rato largo, casi una hora o media hora, el ministro López Rey y la secretaria explicando la ley, con lo cual nos tuvimos que traer todas estas falsedades que se plantearon en el escrito. Pero bueno, cuando ya empezamos a hablar y que pudieron hablar los representantes de las comunidades, habló la gente de San Martín de los Andes, de la asamblea, habló el concejal, el defensor del pueblo, bueno, y yo justamente me tocó cerrar porque me pusieron a lo último. Cuando nos terminaron de escuchar a nosotros, bueno, ya era muy, muy evidente que todo lo que había dicho el ministro y la secretaria eran todas falsedades. Bien. Entonces, bueno, directamente había toda una decisión política de llevar esto a cabo, pero no tenía ningún tipo de sustento, ni técnico ni sustento en la ley, porque ellos decían que los talleres se habían hecho, pero como te digo, ocultaban que los talleres habían sido rechazados por la comunidad, con lo cual los resultados eran totalmente negativos. ¿No nos podés escuchar en vivo? Que andar informado se te haga costumbre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Che Comunitaria. Y reescuchá las entrevistas que hacemos por la 90.5.